Bienvenidos al Nuevo Evangelista Podcast de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico e Islas Vírgenes. No podemos continuar si tú no le das share, si no le das like y nos dejas tus comentarios. Para nosotros es un placer una vez más conectar contigo donde quiera que estés en nuestro espacio. Somos el pueblo de Dios, somos el cuerpo de Cristo y somos Iglesias Bautistas de Puerto Rico e Islas Vírgenes. Hoy queremos reflexionar sobre un aspecto fundamental para la predicación. En estos tiempos, la educación cristiana. En un siglo lleno de cambios, desafíos y nuevas realidades, la enseñanza de la palabra de Dios se vuelve más relevante que nunca. Y para eso hemos invitado a nuestra compañera, la pastora Verónica Coto, pasada ministra ejecutiva de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico para el área de educación cristiana. Así que rapidito ve, busca tu tacecita de café o si estás haciendo alguna tarea, busca tu libretita, tu lápiz, lo que tengas que hacer y acomódate porque pronto regresamos. ¿A quiénes nosotros anunciamos ese reino? Al pobre, al marginado. Puerto Rico. Porque estas cosas también impactan nuestra fe. Hay un mundo en el que Vemos noticias, para tomar una decisión. Nuestra mentalidad tiene que ser el reino de Dios. Pero lo que yo hago es abrirle la puerta. En el nombre de Jesucristo, el testigo fiel. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. En el Nuevo Evangelista Podcast. Saludos a todos, qué bueno entonces poder saludarles nuevamente. Saludos aquí a la pastora Angelique. Y estamos contentos porque este proyecto continúa y tenemos el apoyo de la denominación y al reverendo Aniceto Sustache, el ministro ejecutivo interino que continúa apoyando este proyecto. Y hoy tenemos una persona aquí muy especial que ya Angelique mencionó su nombre, la pastora Verónica Coto Santa, quien conozco hace muchos años. Así mucho. Muchos años. Así que, pero di lo que es. Ella lo va a decir, pero no queremos que tú lo digas. Bueno, yo fui pastor asociado en Canóvanas a principios de siglo y entonces... Hay que poner un game over de Mario Bros, ¿oíste? hace tiempo no lo coloco. Sí. ¿Verdad? Fui allí pastor asociado junto al reverendo José Alicea Díaz y Verónica era una joven promesa, bien jovencita allí, pero ya era líder de la juventud. Adolescente, todavía estabas en la escuela superior y yo también, yo apenas me graduaba de la escuela superior. Bueno, no sé. Llegué allí, bienvenida Verónica, ¿cómo estás? Un aplauso. Gracias a ustedes por recibirme aquí en este espacio, el Nuevo Evangelista Podcast, por el cual damos gracias a Dios, porque sabemos que es un espacio, ¿verdad?, para continuar discutiendo temas que son de gran importancia para nuestras iglesias, para nuestra pastoral, para nuestro laicado. Así que yo contenta de escuchar a pastor decir que fue mi pastor de jóvenes, porque él se resiste. Él hace Él fue mi graduación de cuarto año y yo lo digo y lo digo con una alegría bien grande. Él no lo dice con la misma alegría, pero yo lo reconozco como un pastor, ¿verdad?, que marcó un precedente en mi vida y así se lo he hecho saber antes, ¿verdad? Fue un pastor con el que pude hacer una buena conexión en mi juventud. Recuerdo sus llamadas estando en la universidad para orar conmigo durante mi primer año de universidad, ¿verdad? Y el acompañamiento. Así que damos gracias al Señor, ¿verdad?, por esos pastores de juventud que hacen un trabajo importante, siembran las semillas, a veces sin saberlo. Y dejan muchas cositas sembradas en nosotros que luego germinan. Así sonó bien bonito eso, Pasión a Juventud. Oye, tú, en este programa, Verónica, desde que estoy con él, yo me sorprendo, porque aquí yo me entero de tantas cosas. Entonces ya yo perdí la cuenta. Sí, bueno. Sí, él engaña. Pero wow, yo no dije eso. Voy a cumplir 24 años ahora en enero. En el evangelio. No, en la pastoral. Porque de edad. No, la edad, bueno, ya cumplí 50. Sí, lo celebramos en uno de los podcasts anteriores. Ya llevo
casi la mitad de mi vida en el Él no estaba en escuela superior, pero definitivamente era un pastor joven. Así que yo doy fe de que su llamado pastoral lo respondió muy jovencito, junto con Heidi, que ya en aquel momento, ¿verdad? Esa es la pastora de la casa. Esa es la pastora de la casa. Que le lo extrañamos, pastorea a él. que lo pastorea y a nosotros también. Y allí nació Camila. Eso es así. A Camila la tuve yo bebé en cultos y en actividades. Y ya ella es una joven adulta de universidad, profesional. Ya graduada, profesional. Y una de las cosas que podemos ver de tu origen es que es una iglesia que le dio mucha atención a la niñez por la academia y la escuela bíblica, la Academia Sotera Sánchez, donde te destacaste también como maestra, y a la juventud. Había mucho taller para la juventud y te vimos involucrada. También habían intermedios y todo esto. Así que de alguna manera todo eso fue importante. Yo tuve la oportunidad de crecer en la primera iglesia bautista de Canóvanas bajo el pastorado del reverendo José Antonio Alicea Díaz, en paz descanse. Y la primera iglesia bautista de Canóvanas era una iglesia que, como dice el pastor, tenía espacio para las diferentes edades. Yo pertenecía a una sociedad de niños. Yo pertenecía al coro de niños Voces Angelicales, que lideraban dos líderes laicas de nuestra iglesia, que era Coveva, que se le conoce a Coveva, y también a Milán, eran las que, ¿verdad?, coordinaban ese proceso, y nos reuníamos todos los martes mientras estaba dando el culto de oración en la iglesia. Los niños estábamos reunidos ensayando como coro, y ese coro salía, o sea, ministraba en la iglesia, pero el coro también teníamos actividades donde salíamos a ministrar, incluyendo que recientemente le dije a alguien, yo recuerdo haber visitado junto con ese coro y la Sociedad de Niños una institución carceraria de niños y de jóvenes. Sí. La de los juveniles, okay. La de juveniles recuerdo haber visitado de niña y haber llevado un devocional, haber llevado canciones, haber jugado. Y tener la conciencia de que estábamos haciendo, ¿verdad?, un trabajo en el Señor para niños que lo necesitaban. Y luego de eso, pues había una sociedad de intermedios que la lideraba Rosa Hilda, en paz descanse, que también fue líder de nuestra denominación en el área de educación cristiana por muchos años. La tía de Ramón Díaz. De Ramoncito, yo lo conozco como Ramoncito, pero es el pastor, el reverendo Ramón Díaz. Pero en mi mente viene Ramoncito porque Ramoncito fue de los jóvenes, ¿verdad?, que se desarrollaron también en Canóvanas, previo, ¿verdad?, a su experiencia pastoral. Y luego de eso estaba una sociedad de jóvenes que estaba también entonces liderando Maritza Ortiz como consejera, con los pastores que estaban. Así que había un proceso de hasta cierto punto que tú terminabas una etapa y tenías hacia dónde ir. O sea, terminé mi etapa de niñez, a mí me van a recibir en los intermedios. Terminó mi etapa de intermedio, hay una transición hacia la juventud y dentro de eso, pues, ¿verdad?, diferentes ministerios. Mi primera experiencia, yo soy de las que pienso que se necesitan pastores locos. Locos por Cristo, pero locos. Sí, o sea, que okay. Es necesario. Sí, Alicea a mí me dejó predicar la primera vez probablemente a mis 13, 14 años. Hay que estar loco. Pero es que, loco para Cristo. Pero el tú soltar, por eso, el tú soltar, y obviamente esa no fue ni mi mejor predicación, ni probablemente, pero marcó un hito, un momento, y también de yo reconocer a que Dios me estaba llamando. Y poder, ¿verdad?, el uno en su propia iglesia, sus propios hermanos, a gente adulta, el entender que el joven, que el niño tiene cosas que decir, porque yo fui a los 13, pero en nuestra iglesia hubo un niño que predicó a los 10, Sebastián, predicó a los 10 y una predicación maravillosa. Y eso también va, ¿verdad?, quedando en la psiquis de la iglesia, ¿no? De que el niño también tiene cosas para enseñar, el adolescente tiene cosas para enseñar y el adulto tiene cosas para aprender del niño y del adolescente. Es bueno que ella traiga eso porque eso hila con lo que hemos estado hablando en los podcasts anteriores, donde hemos hecho intencionalmente sobre la importancia de la niñez presente en medio de nuestra congregación y lo que puede aportar al crecimiento de una iglesia. Lo hablamos en los podcasts anteriores con Harold Segura y Lilibet. Hablamos también con Alicia
Liart y con la pastora Alicia Liart, y también parte también con Margot en el podcast pasado que estuvimos trabajando. Cuán importante es nuestra niñez en medio de ello, y hoy tenemos en medio de nosotros un testimonio de lo que produce el poder tener esa apertura de nuestra niña. Y tenemos que reconocer que uno de los dones que tiene Verónica, además que ella también canta, ¿verdad? Sí. Es que eso hoy la ha convertido en una excelente predicadora, que es una de las áreas que tenemos que reconocer en medio de ello. De hecho, en paréntesis, yo creo, por ahí yo escuché una vez que ella se ganó la medalla de homilética o la clase homilética cuando se graduó allá en ella siguió en el seminario llevándose medallas. Sí, siguió. Sí, eso es un y en inglés, en inglés. Y en inglés. Sí, ¿verdad que no estoy, mi memoria no me está fallando? Para la gloria del Señor, en 2 ocasiones recibí el Jago Award, que es en homilética. En mi segundo año y en mi graduación del seminario, se me reconoció en esa área de homilética. Sí. Y ella estudió en Princeton. En el seminario teológico de Princeton, en Nueva York. Princeton Theological Pero Seminary. hay una realidad, el talento, el llamado, pero su pastor fue un gran predicador. Ahí es que voy. El pastor José Alicea Díaz fue de los mejores predicadores que teníamos. Y Alicea, varias cosas que uno aprende y se va llevando. Yo siempre recuerdo que ya Alicia decía que ya el miércoles, ya prácticamente él tenía la predicación del domingo. Y me lo heredó. Que lo seguía. Y recuerdo una vez particular en la iglesia como adolescente que está, ¿verdad? Allí en la iglesia, que se había invitado a un predicador y el predicador no llegó. Y de esas cosas que uno de momento seguía viendo que los coritos seguían y este devocional está como medio largo. ¿Qué estará pasando? Uno no se da cuenta. Cuando de momento yo veo a Alicia que se para, no sabemos qué ocurrió. Esperemos que el invitado esté bien. Y recuerdo que dijo, pero el que lee la palabra del Señor y tiene comunión con el Señor, siempre va a tener algo para compartir. Abrió su Biblia y comenzó a predicar. Y eso... A mí, volvemos, de presente, me impactó, porque, o sea, un pastor que yo sabía que se preparaba, que tomaba su tiempo, que era, ¿verdad?, algo serio, el qué es lo que voy a dar a la iglesia, que tenía su plan de lo que iba a compartir, pero a la misma vez, en medio de algo inesperado, también estaba preparado para compartir palabra de Dios, porque tenía con qué compartir. Así que, ¿verdad? Son lecciones que uno se lleva. Qué cosa hermosa, porque mira que en tan poco tiempo que comenzamos este podcast, hemos establecido también algo importante, lo que es generacional, lo que es el discipulado, lo que es ese modelaje que se está dando a través de otra generación y que va impactando a la niñez, ¿verdad? Cuán importante es la presencia de un pastor en nuestras generaciones, que nos lleva a nosotros a poder hoy sentarnos con producto de eso. Pero me parece que en ese aspecto hay que regresar al punto que estaban hablando antes, de que para que eso ocurra, el niño y la niña el adolescente tiene que estar con la congregación, en la iglesia. Y cuando yo hablo de iglesia, no hablo de estructura, hablo, ¿verdad?, con la comunión, la coinonía, el compartir de los hermanos. Porque eso son cosas que yo no hubiera visto ni hubiera atestiguado si yo no hubiera estado en la iglesia con los hermanos. Y recientemente hablaba de que me parece que con muy buenas intenciones en algún momento se crearon las iglesias para la niñez, con una muy buena intención de ir de acuerdo a su nivel, de ir de acuerdo, ¿verdad?, a su estado de desarrollo del niño, comprensión, etcétera. Pero el resultado ha sido que en muchas ocasiones el niño está totalmente separado y exiliado del proceso de la iglesia a la cual pertenecen sus papás, su abuelo, su tío, encargado, quien le lleve. Y en ocasiones se entrega el niño a un salón y no volvemos a ver al niño hasta que se acabó el culto y se recoge. Entonces el niño nunca está presente en lo que se hace en la iglesia. No conoce nuestros himnos, no conoce nuestros cánticos, no conoce el orden, no conoce cómo se hacen las cosas. Entonces llega a intermedia
Y entonces le dicen, ya tú no puedes ir para la iglesia de la niñez. Y lo que yo he podido a través de estos años que he estado, ¿verdad? Estuve sirviendo en la posición de ministra asociada, le llevaba a diferentes iglesias. Es decirle, cuando usted le dice al niño que ya no puede estar en la iglesia de la niñez, que tiene que congregarse, tú le estás obligando a que se cambie de iglesia. Por lo que tú dices, porque eso se convirtió en una iglesia paralela. Entonces, ese niño, por los pasados 12 años, su iglesia no fuimos nosotros, su iglesia fueron los niños que estuvieron con él. Sí. Su pastor o pastora no es la que predica todos los domingos, son los maestros de escuela bíblica que están todos los domingos con él. Entonces, nadie reacciona bien a un cambio de iglesia obligado, porque a nosotros como adultos no nos gustaría cambiarnos de iglesia obligado. Sin transición. Sin transición, obligado, porque ahora entonces... ¿verdad? Yo creo que ha llegado un momento en el que como iglesias debemos reevaluar, porque en mi caso, ¿verdad? Compartiendo mi testimonio, yo me crié en el templo durante el culto y probablemente fue la experiencia de muchos de nosotros. Y vecina del templo porque vivía... Llegaba a pie, de Jardines, caminaba a pie hasta el templo y yo me sentaba con mi mamá y me daban el programa de la iglesia y un bolígrafo. Y uno se sentaba, yo me sentaba con mi compinche, que era Yaneris Agosto. Ajá. La doctora. Que ahora es doctora Yaneris Agosto, endocrinóloga. Nos sentábamos Yaneris y yo a dibujar, y si de momento el cuchicheo subía mucho, Golín y mami nos miraban y bajábamos voz. Pero tú estás escuchando. Tú escuchas los himnos, tú escuchas los cánticos, tú escuchas las oraciones, tú escuchas lo que está ocurriendo. A nosotros sí llegaba el momento entonces de la predicación, que entonces nos llevaban a otro salón en el cual entonces recibíamos, ¿verdad? Una enseñanza más de acuerdo a nuestra etapa. Pero son cosas para evaluar, ¿verdad? Según los resultados que hemos ido viendo, porque me parece que fue con muy buena intención. Me parece que los niños necesitan recibir enseñanza de acuerdo a su etapa, a su nivel, ¿verdad? Si todavía tiene el pensamiento abstracto o no lo tiene, cómo se enseñan las cosas. Pero ver cómo les integramos a la vida de la iglesia en el continuo de los domingos, de los martes, de los cultos de oración, con cosas tan sencillas como yo a veces decirle a la gente, a veces nosotros cantamos, no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano, y en ese mar de gente nadie saluda al niño. Nadie le da la mano al niño. Dios te bendiga, qué bueno que tú estás aquí. El niño es parte. Claro. Bueno, esa es mi pregunta. ¿Es o no es parte de la iglesia? Debemos ser intencionales con eso, porque son parte. Entonces, si hablamos y en este tiempo que hablamos de intergeneracional, estamos hablando de la importancia y que estamos viendo el producto, estamos viendo, se está demandando que nosotros podamos mirar más allá. Como yo le decía los otros días a la iglesia, mira, a mí el niño no me molesta. El niño tiene que estar integrado. El domingo yo tuve una bendición porque los niños llegaron y ¿dónde los vamos a poner? Pues que se sienten entre la gente. Que se sienten entre la gente, entre las personas, claro, porque son unos niños que llegan sin sus papás. Y hablamos de adopción espiritual. Claro. Y hablábamos del Salmo 68 que dice que el Señor le da familia al que está solitario. Así que los niños son parte cuando no vienen con sus papás, pero también esta otra parte de que le suma y le da vida a la iglesia. Hace sentir a la iglesia porque nos habla de la ternura. Ese niño nos va a recordar a nosotros la ternura, la sencillez del evangelio que le hemos hablado, que hemos estado prácticamente en esta conversación, hemos estado como que irvanando, ¿verdad? Todo lo que hemos venido trabajando y con la experiencia que ella va teniendo con nosotros. Mira, Verónica, entonces sabemos que te formas, te crías literalmente en los atrios de la iglesia. Y entonces, pero ¿cuándo llega ese momento que tú dices... La pequeña Samuel. Sí. ¿Cuándo llega el momento de decir, mira, tengo un llamado de Dios, pero Dios me está llamando? Antes de eso, no podemos dejar de resaltar que en medio del proceso ella también fue líder de la Unión de Jóvenes Bautistas. También. ¿Verdad? Ahí yo la conocí. Así que yo estoy más para acá. Es que no quería seguir el programa sin decirlo. Y nos conocimos estando ella ahí y ya yo la escuchaba liderando y predicando, ¿verdad? Sí. Ella estaba ahí. Ya ahí eras universitaria. Yo empecé. Pero yo creo que en mi primer retiro de la Unión de Jóvenes Bautistas de Puerto Rico se llevó a cabo en Camp Santiago, en Salinas, para la época que Maite era presidenta de la Unión. No. Y yo estaba justo a punto de cumplir los 15 años y me colé.
No, pero yo lo conocí ya cuando ya tenía sus 18, 10 Sí. por ahí, Y yo 21. estuve en Camp Santiago. Yo Oye, estuve. sorry. Pero era preministerial, no era pastor. Era preministerial. El que- Ha llovido después de eso. Ha llovido y largo. Pero fue en esa experiencia, ¿verdad? Y volvemos, es una cuestión de la intergeneracionalidad, porque habían jóvenes que me precedían a los cuales ya uno mira y admira. En una etapa, ¿verdad? Cuando uno está más en la niñez, la influencia principal es de padres, maestros, encargados, pero ya cuando tú vas entrando a la adolescencia, tú miras a los pares, ¿verdad? Y comienza el grupo a tener mayor influencia en ti. ¿Ya quién recuerda de Y ellos? yo doy gracias al Señor por el grupo de la primera iglesia bautista de Canóvanas, que en ese tiempo estaba Doralí, estaba Eduardo, estaba Yamari, estaba Raquel, estaba Rebeca. Había muchos jóvenes que yo podía mirar y decir, mira, estos jóvenes son jóvenes cool, son jóvenes chéveres, son jóvenes que se ríen mucho, son jóvenes que salen, pero son jóvenes que no beben, son jóvenes que no fuman, son jóvenes que yo no conozco de que estén en ningún proceso de adicción o metidos en malos pasos. Así que tú comienzas, ¿verdad?, a tener modelos dentro de la misma iglesia. Para mí, por ejemplo, una Ilianita, la doctora Iliana Giles. Pero volvemos, para mí, Ilianita en ese entonces, de yo ver una joven dedicada a sus estudios, con excelentísimas notas, pero que eso nunca la detuvo para continuar siendo parte de la vida de la iglesia, porque ella era la líder del ministerio de pantomima, del cual yo también fui parte en las iglesias, en la primera iglesia bautista de Canóvanas. Entonces yo podía decir, tenía un punto de referencia, si Ilianita pudo, yo puedo. O sea, yo no necesito dejar de congregarme para poder ser excelente en mis estudios. Yo necesito organizarme, yo necesito priorizar, yo necesito, ¿verdad?, poner mi tiempo en las manos del Señor, porque todavía yo miro para atrás y hay cosas que yo digo, solamente Dios. Pero la intergeneracionalidad no es solamente, ¿verdad?, el uno pensar adulto, el joven que te precede, que te da ejemplo, que ¿verdad?, que está viviendo una vida, que está no una vida perfecta, pero una vida de búsqueda, de compromiso con el Señor, le ministra al que viene subiendo. Exacto. De que es posible, de que no es posible, de tener modelos a seguir. Y esa es la importancia, ¿verdad?, de esa integración, porque a la misma vez que yo los tenía a ellos probablemente tenían adultos u otros jóvenes adultos que le precedían, los cuales ellos estaban mirando. Mira, pastora, por aquí Rubén Isá, saludos a todos. Me encanta que traiga eso porque muchas veces los jóvenes adultos, pues no se ven a sí mismos como que alguien los mira. Y la palabra es clara, la nube de testigos. Y me encanta que traiga eso porque también todos somos líderes. Aunque no estemos en una posición de liderato, hay unos que están echando ojos y podríamos hacer hasta piedra, sin querer, a otros que vienen un poquito más atrás. Y cuando yo me convertí, eso me sucedió. Como hablábamos, lo que es la Unión de Jóvenes Bautistas de Puerto Rico, a lo mejor para iglesias que no tenían a lo mejor un grupo grande de Exacto. jóvenes o un grupo establecido, ¿verdad? Porque las realidades de nuestras iglesias y de obras que se abren son diferentes. Creaba un espacio donde tú también podías encontrarte con pares y con jóvenes un poquito más grandes que tú también podías observar y tener experiencias que a lo mejor mi primera experiencia de misiones fue con la Unión en Santa Cruz, yendo allá a la iglesia bautista que tenemos en Santa Cruz. Qué lindo. Y no fue en mi iglesia local. Así que fue una experiencia que me brinda la Unión, que a lo mejor en ese momento mi iglesia no me podía brindar, y me conecta con otros jóvenes que uno mira, que uno admira, con quien uno conecta, que uno no se siente a lo mejor tan solo en tú decir, pues a lo mejor en la escuela yo soy la única cristiana en estos momentos, pero hay otros cristianos como yo en otras escuelas. Y te alienta, ¿no?, a poder continuar, a ser ejemplo dentro de tu realidad, porque si bien es cierto que uno necesita ver esa mentoría del que nos lleva mucho tiempo, a veces también uno necesita el apoyo del par, del que está caminando, ¿verdad?, cercanito a ti esa etapa y decir, nos tenemos, nos acompañamos y podemos. Y yo no creo que Jesús nunca haya pensado este camino como un camino solitario.
¿Por qué a nosotros nos ha dado la mala maña? Bueno, el Génesis, bueno, es que en el Génesis dice que no era bueno que estuviera esa compañía, nos va a llamarla en comunidad. Eso que estás diciendo, Verónica, es muy cierto porque yo soy testigo de eso. Cuando yo llego a la Unión de Jóvenes Bautistas, ya yo llego de 21 y yo me topo con la generación, ¿verdad? Que estaba Cisne, estabas tú, todas estas personas, y eso fue lo que yo encontré, ese grupo de personas, y a través de ustedes, porque ustedes tenían experiencia, yo no, era mi primera experiencia, y yo pude captar y encontrar ese grupo de apoyo que me modeló para yo, o sea, que aunque ella es menor que yo por 1 año o 2, cuando yo llego en el Evangelio, ella lleva más tiempo, así que me impacta verla a ella, ver una Sidney, ver a un Miguel Ángel, a un Luis Omar, toda esa gente que estaba activa en la Unión de Jóvenes Bautistas. Y que hoy son líderes, pastores. Junito, son líderes ¿verdad? en su iglesia, Junito. El esposo de Sidney, Que tenemos que mencionarlo, ¿verdad? que estuvo en Canóvana Sí, hace por mucho eso. tiempo. Por eso, Sí. que crea, y eso es parte cuando... Ese tiempo estaba Mirelis, También, Miranda es el apellido, algo Mirelis así. Miranda. Todas esas personas, sí. Que uno, al momento de yo llegar, ¿verdad? El ser como ministra asociada, hay un querer especial por la unión, y agradezco la oportunidad de haber caminado con ellos durante estos años y ofrecer, ¿verdad?, apoyos desde lo que yo pudiera y desde donde estaba para que la unión continuara, porque sé lo importante que es la unión, sé los frutos que puede dar la Unión de Jóvenes Bautistas de Puerto Rico, sé lo que la unión puede dar a las iglesias locales para su juventud, y soy producto, o sea, yo soy producto de muchas cosas, de mucha gente, y uno de los lugares de los cuales soy producto es de la Unión de Jóvenes Bautistas de Puerto Rico. Tengo sobre el tapete la pregunta sobre el llamado, Sí. pero ¿verdad? Yo quiero aclarar que, o sea, los pastores no somos extraterrestres, pero Verónica no es un extraterrestre. Y ella lo aclaró, ¿verdad? Que dijo que era una muchacha que quería ver también a otros jóvenes normales y aprender de ellos. Y en ese sentido, tú fuiste a la universidad, eres una jerezana, te graduaste de trabajo social, Ya está casada. Y está casada. Con el reverendo Héctor Héctor Alesis, ¿y cuál es el apellido? Rivera. Que estuvo aquí ya. Sí. Porque Sí. fue de los primeros que No ha tenía venido a podcast. esta salita, pero ya Pero fue de los estuvo en primeros. el seminario, Y cuando hay que grabamos traerlo, hay en que el traerlo seminario. Y otra vez. decimos aleluya. Sí, él fue de los primeros que salió en los podcasts Sí. con nosotros, del origen de cómo comenzó esto. Sí. Que hablamos de la enramada, recuerdo el tema. Sí. Entonces, Tienes que regresar. hiciste tu maestría en trabajo social, trabajaste en el departamento de recreación y deportes, o sea, cosas que hace una persona común y corriente. Pero yo siempre recuerdo aquella campaña de Billy Graham cuando vinieron en los años 90, que cuando estaban preparando a los voluntarios, decía: Dios usa gente sencilla para hacer cosas grandes. Y entonces, dentro de la sencillez, o digamos lo normal que tú estabas haciendo, de la universidad, de los estudios, de los sueños, ¿cómo Dios te enfrentó? ¿En qué momento te tocó para decirte, te estoy llamando al ministerio? Pues como joven, y yo creo que las experiencias de retiro, las experiencias, ¿verdad?, de pasar tiempo con el Señor van sembrando la semilla, y también el hacer. Muchas veces los jóvenes, cuando le preguntan a uno, yo no sé para qué Dios me está llamando, en muchas ocasiones mi respuesta es: trabaja en lo que te gusta, en lo que te llame la atención, y haciendo tú vas a ir viendo, porque Dios no pone dones y talentos en uno para que se vayan. Porque sí. Sí, porque sí, para que se vayan al desperdicio. Dios nos va equipando con cosas ya. Y yo digo, haz, y en el proceso de hacer vas a ir descubriendo. Y yo creo que para mí fue así. Es un proceso de hacer en el cual yo fui diácono en la iglesia, yo trabajé en la sociedad de jóvenes, yo trabajé en la unión, yo trabajé cantaba en el ministerio, poniendo sillas. Yo le digo a la gente, de los momentos más felices que yo recuerdo de mi vida fue trabajando en Revolución Juvenil en la primera iglesia bautista de Canóvana. Eran unos conciertos que se daban en el parking frente de la iglesia, cuando todavía no había rejita ni nada. Allí llegó a ir Bicosí, en su tiempo recién convertido, bandas, etcétera. Y yo era de las más jovencitas
de la iglesia, así que la mayoría de los muchachos trabajaba o estudiaba, y en las vacaciones yo estaba libre porque estaba todavía en escuela intermedia, casi sin entrar a escuela superior. ¿Y qué me tocaba a mí? Poner las sillas. Pero yo sabía que si yo no ponía las sillas no iban a estar. Así que ese proceso de yo salir por mi casa sintiéndome importante porque yo voy a poner las sillas del concepto, abuelita, vengo ya mismo. Es servir. Y tengo un propósito y soy importante en lo que está haciendo, porque si no hay silla, no hay donde la gente se siente. Es como decía Cruzita, que no es el protagonismo, ¿verdad? Es el hacer, esa cuestión de la estoy haciendo para Dios. Así que yo acepto al Señor a mis 12, 13 años en una obra que se llamaba Me Rindo, que hicieron en la primera iglesia bautista de Canóvanas. Tardo en bautizarme, porque mi pensar era que a lo mejor es el pensar de muchos jóvenes, yo tengo tantas cosas que cambiar, porque para mí bautizarme era algo bien serio. Yo entendía la seriedad, lo que no entendía era cómo trabajaba la gracia de Dios. Y yo decía, no, a mí todavía tú sabes, estamos hablando 90, baby Rasti gringo. yo estudié en Carolina, Lina, no hay liga. Esperemos que esto no. ¡Qué fuerte! Tú sabes, y toda la cuestión en la cual... ustedes son de Carolina, pero entonces yo soy de calle y que es Wisin y Yandel. Wisin y Yandel. Bueno, pero yo no, sí. Ella necesita un podcast. Ay, queda fuera de esto. Yo quedo fuera. Es que no, esa es mi generación, pero a mí no me gustaba. Salió Playero y toda esa gente. Y nosotros nos estamos oficiando. Por eso, yo no era tan underground. Y de Daddy Yankee, ¿verdad? Para ese tiempo. Yo no era tan underground, pero era parte de lo que había y en la juventud y de lo que uno se escuchaba. Y la bomba. Puerto Rico tiene bomba para fincar. Tú sabes. Generaran. Sí, una libra de cadera no es cadera. Es para que ustedes vean. Miren. Esto es bueno que usted lo escuche, porque de ahí venimos. Y la diferencia que hace en encontrarse con la gracia. Y yendo a la iglesia. Por eso, porque yo era una niña que fue a la iglesia, pero recuérdense que la salvación no se hereda. El que mi mamá haya aceptado a Cristo como su Salvador, el que mi abuelita haya aceptado a Cristo como su Salvador, en aquel entonces mi papá todavía no había aceptado a Cristo como su Salvador, no garantizaba que Jesucristo era mi Salvador, porque no es algo ni que se adquiere ni por osmosis, ni por cercanía, es una decisión personal que tiene que tomar cada individuo. Y yo había tomado la decisión, pero yo decía, es que yo todavía hay cosas que a mí me gustan, que yo sé que a lo mejor al Señor no le gustan. Qué bueno que y hay cosas eso. Que yo necesito cambiar. Yo era malcriada. Y si mi mamá ve esto, mami va a decir sí. O sea, yo malcriada de contestona, era contestona. Sí, que era la hermanita chiquita. Tú sabes. De hermanos que ya eran adultos, imagínate. Y la única ¿verdad? La bebé era la tirar puertas y vuelve a tirar la puerta y te así que yo me imagino así colorada. Como tú sigas tirando puertas, te vamos a arrancar la puerta y la vamos a dar sin gonde, porque aquí tú no estás para estar tirando puertas. Y yo estaba muy consciente de eso. Entonces, pero eso me aguantaba de bautizarme. Gracias a Dios, a una Carmen Garay, en paz descanse, que era maestra de bautismo, mujer muy sabia, que se dejaba transformar su mente por el Señor. Ya me habían enviado la carta de bautismo varias veces. Yo no había contestado y ella me cita a hablar conmigo. ¿Por qué tú no dices que sí? Y yo esto mismo que le digo a ustedes, yo se lo digo a Carmen Garay. Carmen, es que tú sabes esto, aquello, lo otro, y hay cosas que cambiar. Y ella muy sabiamente me dijo, lo que pasa es que tú lo quieres hacer con tus fuerzas. Que le pasa a muchas personas. Y a ti no te toca. Eso le toca al Señor, pero tú necesitas la ayuda del Señor. Tú lo que tienes que tener es una disposición y decir sí. Y tú has dado un sí todavía a media. El Señor lo quiere todo. Entonces, da el sí completo, con todo lo que tú tengas, con lo malcriado, con la música, con lo que todavía tú sientes que a ti te falta por trabajar. Da el paso. Vamos a jugarlo en el agua. Y el Señor, en su tiempo, en su proceso, lo va a hacer. En su gracia, en su misericordia, en su amor, va a ir gestando los cambios que Él entienda necesario, porque ni a nosotros como líderes nos toca cambiarte a ti tampoco.
ni ponerte un timeline. Te bautizaste, pues ya tiene que haber superado 20 cosas en 2 semanas. No, eso lo hace el Señor. Y esa sabiduría fue la que yo dije, pues está bien. Y bajo a las aguas bautismales en un día de acción de gracia a las 5 de la mañana con agua fría. Sí. Con el reverendo José Antonio Alicea Díaz. Y desde ahí el Señor comienza a trabajar conmigo y a hacer como Carmen había dicho. Que uno sin darse cuenta, porque el amor al Señor es tanto que obviamente siempre hay cosas que van a doler, pero a veces hasta sin doler. Hay cosas que tú las vas dejando, te vas despojando, te vas desvistiendo de ellas, porque ya tu enfoque es otro. Así que, ¿verdad? En ese proceso, estando yendo a retiros, etcétera, el Señor me llama a un llamado pastoral en una actividad de la iglesia. Y yo le doy gracias al Señor por la denominación a la cual yo pertenezco, porque yo le digo a la gente, yo nunca cuestioné a Dios que me llamara a mí por ser mujer. Porque gracias al Señor yo había habido una Yamina Apolinari como ministra para el momento, ¿verdad? En que yo me crió como ministra ejecutiva y había ido a bautizar. ¿Lo viste normal? Ya yo había visto a una Mariluz Dones como pastora. Que salió de Canóvanas. Que sale de Canóvanas. Una tradición de uno antes de ir a la iglesia ponía el programa de ella antes de salir. Así que yo nunca le cuestioné a Dios, me estás llamando a mí por ser mujer. Eso para mí nunca fue parte de la ecuación. Mi pregunta a Dios fue yo. Ajá. Y yo quiero hacer, ¿verdad? Y resaltar, porque hay algo que quiero insertar. Es que usted ve ahí a Verónica y hay algo que yo siempre he visto. A veces a mí me han dicho que yo llevo una niña interior, pero si conocen a Verónica se van a percatar que ella tiene una niña aún más, ¿verdad? Y hemos visto a Verónica en diferentes escenarios, pero una de las cosas que la caracterizan en medio de este proceso y aún respondiendo al llamado es esa alegría o esa niña, esa traviesa, porque es traviesa. Si no contaron. Me gusta reír, me gusta hacer reír. No vayan a Disney con ella. No, vayan. Tú dices, estoy cansada ya y mira que yo corro. Desde esa se transforma. Día, yo creo que nunca va a querer volver a salir conmigo. Y pues estaba cansado y ya quería yo, aquí no se van a corrimos aunque llovió. El último fuego artificial explote. Exactamente. Pero la caracteriza, entonces, aun cuando responde un llamado, aun cuando vemos que va a un escenario, una de las cosas que ha mantenido en su proceso ha sido esa gracia, esa ternura de poder llegar y conectar con la gente, modelando lo mismo que ha ido aprendiendo en medio del proceso. Es que a nosotros se nos puede olvidar, el Señor nos llama y siempre va a haber cosas que cambiar y que mejorar y que transformar y que dejar que el Señor haga, pero el Señor te está llamando a ti en específico, como eres tú. Y hay gente a la cual dilo otra vez directo allá. El Señor te está llamando a ti en específico y tiene diferentes llamados. Hay gente a la cual yo nunca voy a poder llegar. Por más chulita, por más graciosita, por más chévere que yo sea, hay gente a la cual yo no voy a conectar, no le voy a llevar, y eso está perfectamente bien, porque para eso es que somos cuerpos. Yo recuerdo haber hecho una práctica con una chica en el seminario, pues en el seminario no teníamos el proceso de práctica en iglesia. Yo era mega extrovertida, ella era súper introvertida. Y a veces en las conversaciones que teníamos Samantha y yo, ella me decía, yo quisiera ser, ¿verdad?, un poquito más como tú, porque yo veo, y yo digo, ¿tú sabes por qué tú no puedes ser como yo? Por una niña en específico que había en el grupo de jóvenes al cual yo estaba asistiendo como líder. Yo digo, porque ella no conecta conmigo. A ella yo la abrumo. Con toda mi energía y mi exuberancia. Yo soy too much. Tu espontaneidad. Yo soy demasiado para ella. Pero yo he visto cómo ella conecta contigo. Yo he visto cómo ella se sienta a hablar contigo. Yo he visto cómo ella tiene una confianza contigo que no tiene conmigo. Y eso está perfectamente bien. Y yo doy gracias a Dios porque estás tú. Porque si no estuvieras tú, ella no tuviera con quién. Porque volvemos, no es para ella. Y yo creo que esa cuestión de uno también preservar, de entender, ¿verdad? Que hay gente muy famosa, etcétera, que uno
Sí, que uno quiere ser como aquel, como el otro. No, el Señor te está llamando a ti. Y que el Señor ha puesto en ti, que el Señor te ha dado a ti, cuál es tu personalidad, cuáles son tus pasiones, cuáles son, ¿verdad?, tus sueños, tu manera de ser, porque hay gente a la que tú vas a alcanzar siendo tú. Exacto. Y que tratando de ser otra persona o imitar a otra persona, y uno lo ve eso hasta en los mismos discípulos, o sea, la gama. Pero... no se lo decimos Señor. Vero, ¿verdad? De cariño, pero es la pastora Verónica Coto. No me molesta. Sí, pero bueno, cuando están escuchando, ¿verdad? Pero yo sé que tú cuentas las predicaciones. ¿Cuántas predicaciones? ¿O las dejaste de contar? No, ya, muchacha, en el ministerio ejecutivo. Pero ella de las contaba. Sí. Las contaba, lo dijiste Perdió el la otro cuenta, día. perdió la Pero, cuenta. sí. Sí, Uf. pero ella las contaba. Ella tenía una vez yo le dije, "Pero yo he intentado, pero no puedo". ¿Yo sabes lo que yo hago? Empiezo a buscar las grabadas y cuento porque no puedo. No, se fue la cuenta. Yo, como les dije, yo tuve la oportunidad de predicar tanto en mi escuela como en la iglesia desde bien jovencita. Y en esta posición, sobre todo por la necesidad que hubo en algún momento de diversas iglesias sin pastor, ¿verdad? Y era una manera que nosotros servíamos a la iglesia local yendo a predicar. Verónica, Verónica, para que esto también pueda entrar un poquito más al tema de la predicación con la educación, pero ¿tú tienes tu bachillerato en trabajo social? No. ¿En qué? Mi bachillerato es en ciencias políticas. En ciencias políticas, ok. Está bien. Bueno, Yo soy Bueno, vale. una que iba para leyes, que se imaginaba yendo a leyes, y hablando de cómo el Señor llama y todo Exacto. ese tipo de cosas. Yo cogí una clase de criminología en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, y uno de los requisitos fue ir a un juicio de menores en la corte, ¿verdad? En la cual en nuestro país pues son faltas, no son delitos. Así que yo fui y vi a un adolescente de 13, 14 años, más o menos, encadenados de manos y pies, Wow. acusado, ¿verdad?, de una falta mayor. Y el juez preguntó por qué no había llegado con abogado. Y cuando le pregunta a la abuela, que era la que estaba allí de familia, usted sabe que si era un viernes, es viernes, si no hay abogado, yo no puedo ver esto hoy, esto significa que él se queda preso hasta que volvamos a dar el día para la vista, que eso ni qué. Y la abuela dice, yo lo sé. Es que él está más seguro adentro que afuera. Wow. Y ver una abuela que se echa a llorar. Wow. Y un juez que Wow. le dice al chico, mira a tu abuela, mira lo que ella está sufriendo por amor a ti. Y yo recuerdo sentir un deseo grande de llorar, pero digo, me van a dar un desacato aquí en la corte, me van a mandar a salir. Así que yo aguanté. Y recuerdo que mi papá me fue a buscar a la corte esa tarde, y yo salí, y cuando me monté en la guagua yo empecé a llorar. Y yo le decía a papi, no es leyes. Y para mi papá eso fue fuerte, porque mi papá me veía practicando la abogacía, y yo le digo a papi, no es leyes, porque yo no puedo llegar tan tarde. Era lo único que yo podía articular en ese momento en medio del sentimiento. Y tarde en el sentido de llegar De tarde la a la vida. vida de las personas. Yo decía, yo necesito Sí, llegar impactante antes, antes. yo necesito tratar de hacer algo antes. Es importante la gente que llega a ese nivel. Pero en ese momento fue un momento, volvemos, Es son reconocer, momentos con es Dios. reconocer, es Tu reconocer. llamado es para tocar las vidas antes. Antes, tratar de En llegar la niñez. antes. La niñez, tocarle más a la niñez. Niñez, adolescencia, juventud, adulto. Ujú. Pero antes. Y entonces ahí es que empiezo a buscar y, ¿verdad?, hablando con diferentes profesores, etcétera. Y entonces que yo hago mi maestría en trabajo social con enfoque comunitario. Ahora me ubiqué. ¿Verdad? Viéndolo como una experiencia de vida en la cual entonces a través de esos estudios, etcétera, pues tener herramientas para poder llegar antes. Ya ahí en ese punto ya yo sabía que había un llamado, ya yo ahí desde que el Señor me había llamado hasta ese punto de la maestría, ¿verdad? Habían pasado muchas cosas de cuestionamiento. ¿Y lograste con Dios. ejercer? Sí, y yo ya a este punto ya yo estaba clara que había un llamado pastoral. Ya a este punto ya lo había aceptado, que era conmigo la cosa, que el Señor sí me había llamado. Era una cuestión de cuándo.
Sí. Más en ese punto de cuando entonces hago la maestría, trabajo con el Departamento de Recreación y Deportes en Cancha Abierta Sonpres, un programa preventivo de talleres que se daban a niños hasta adolescentes. Yo trabajaba más o menos 7 años, 6 años hasta los 18 años, dando talleres de todos los temas que ustedes se puedan imaginar. A ellos se les daba deporte, pero el requisito para participar en el deporte era tomar talleres. Hay que hablar de esos proyectos de Cancha Abierta. Había una que era medianoche, midnight, algo así. Y fue, para mí eso, yo estuve alrededor 2 años, 3 años antes de salir a estudiar afuera. Fueron unos años maravillosos. Y yo creo que sentó en mi corazón que mi amor por la juventud no era un amor solamente por la juventud cristiana, sino un amor por la juventud. Sí. Y desde donde uno estaba, pues uno, ¿verdad? Volvemos, servía, daba. Y en ese proceso, ¿entraste al proceso preministerial? Pues yo evalué entrar al proceso preministerial cuando terminé mi bachillerato. Uh-huh. Y el doctor Emilio Márquez, alias Millito, que también era parte de la primera iglesia bautista de Canóvana. Pero un paréntesis. Vamos a saludar a la primera iglesia bautista de Canóvana, que hemos hablado tanto y no lo hemos mencionado. Y a su pastor, Roberto Dieva, que es el actual pastor que celebró 45 aniversario el pasado domingo. Así que lo felicitamos oficialmente, de pastor. La labor ministerial. De la labor ministerial, ¿verdad? Está allí a Wilda Bonilla. ¿A quiénes más saludamos allá? Que yo no conozco a los nombres. Es que muchos son muchos, se van a quedar. Bueno, pero un saludo fraternal. Por eso yo, contrario a ti, no voy a decir nombres porque se me quedan. Pero sí, porque hemos mencionado, pero ahora continúa. Pues cuando yo hablo con Millito me dice, si el Señor te está abriendo oportunidad de estudiar, estudia. El proceso preministerial se puede dar en cualquier momento, pero si tienes esta oportunidad, enfócate. Así que yo hago caso y culmino mi maestría en trabajo social comunitario, salgo a trabajar y luego de trabajar, entonces el Señor me abre la puerta para hacer la maestría en divinidad y una maestría en artes de ministerios de juventud en el Princeton Theological Seminary. Y es en ese proceso de estando en el Princeton que entonces que yo empiezo mi proceso preministerial. Ok. Y después retornas a Puerto Rico, regresas a tu iglesia local. Pues yo le había pedido a Dios que yo le decía, Señor, porque mi iglesia me sostuvo en todos y cada uno de mis procesos. Y yo siempre le pedí al Señor, permíteme regresar a dar. ¿Verdad? Porque mucha gente yo creo que pensó cuando yo me fui que yo me iba a quedar allá. Yo creo que yo estaba bien clara de que yo regresaba. Uh-huh. Pero yo le pedí al Señor, yo quiero dar a la iglesia que me formó. Y el Señor me permite regresar y regreso a trabajar tanto en capellanía en la Academia Bautista Sotera Sánchez, de la cual fui estudiante. Yo fui la primera clase de 6º grado de la Academia Bautista Sotera Sánchez. Gracias a Dios que todavía estoy en los 40, porque si no... Todavía estoy en 40, estoy en el primero. Falta un mes. Vamos. Falta un mes. Vamos, no nos adelantemos. 19 de diciembre, dijo. Por eso, sí. Menos de un mes. Sí. Y pude regresar a mi iglesia a pastorear, pude regresar a mi iglesia como pastora asociada, a dar en la academia. El proceso de María yo lo pasé como capellana y como maestra de educación cristiana en la Academia Bautista Sotera Sánchez. Así que para mí fue bueno el poder decir de lo que yo recibí, vengo y doy. Pero el Señor también me había dicho que no era, la manera como me lo dijo era, no pasas mucho tiempo en el nido. Y yo pensaba que el Señor era que me estaba llamando de nuevo a Puerto Rico y que volvía a salir de Puerto Rico. Y el nido del que el Señor me estaba hablando era la primera iglesia bautista de Canóvana. Claro, y entonces ahí estuviste con el reverendo Edgardo Caraballo Marín, ¿verdad? Que fue tu pastor. Y luego entonces recibes en el 2018 la llamada para ser ministra ejecutiva asociada. Ok. Antes de continuar ahí, yo no quiero, como hemos estado hablando de la predicación, y vamos a ir entrelazando esta experiencia de ministerio, como ministra ejecutiva asociada, pero y como estuviste llamada a la educación cristiana, pues, y estamos hablando de que queremos hablar un poquito sobre eso, y el tiempo también está corriendo, pero no queremos dejarlo, ha sido muy bueno. Hacemos parte parte 2. Podemos hacerlo. Aquí todo el mundo es bienvenido, ¿verdad? Para seguir continuando, y sé que escuchar, porque es una persona joven, que el Señor ha ido llevando en diferentes áreas, claro, me conviene.
Claro, porque si te dice joven a ti, pues también ella se te Y quita. a ti también. Claro, Y a ti también. A ti te que tú también estás en cuarto piso, Lo que pero pasa es que Sí, ya. hay una realidad en términos del ministerio pastoral Sí. donde pues se comienza más tarde y pues Verónica empezó temprano, yo empecé temprano. Temprano para lo que se En espera, ¿verdad? En comparación. comparación. Tú también. bueno, yo Y un poco más tú empezaste a los arribita, 30 y pico, 35. sí. Sí. Yo empecé a los 26. Verónica, que sé, más o menos por ahí, ¿verdad? 30 y pico. Bien. Entonces, Acá. pues lo que se espera es que entonces pues el pastor sea la figura como Alicea, ¿verdad? El pastor José Alicea, Diepa, estas figuras pues que se ven un poquito más grandes. No Cuidado me con lo que vas a meter en decir. problemas. Cuidado con lo que vas a decir. Y Porque Alicia está por ahí, pero no estamos hablando de esa no, Alicia. estoy hablando José Antonio de Alicea Díaz. José Alicea Díaz. Pero sí, entonces, ustedes saben lo que quiero decir. Y yo he padecido de eso toda la vida, que uno piensa que es un beneficio, pero ha sido un problema por muchos años, porque entonces ya automáticamente le ponen el sello, ay, pero es que es tan jovencita. Añádele es tan a eso jovencito. ser mujer y probablemente, ¿verdad? Pues Sí. Angelique y yo también podemos, ¿verdad? Porque es el hecho entonces de ser joven y mujer. Pero eso para eso otro podcast. Eso puede ser otro podcast, ¿verdad? Sí. Volvemos porque es que estamos deconstruyendo. Y son los Lo- constructos, son lo- las percepciones. Lo que la Exacto. gente veía pensaba en pastor, pues pastor no era tan joven, no era tan viejo, Y era soltera, hombre, pero tú te casaste hace poco. es casado, tiene hijos. O sea, cuando la gente habla de pastor, ¿verdad? Esa visión mental venía con un constructo particular. Y nuestro Dios que le gusta hacer Y las el mío, que mi cosas. esposo no se ve, que siempre está en la montaña hoy hablando. Y ese constructo, ¿verdad? Viene gente a romperlo Sí. porque el Señor llama a gente vieja, a gente joven, llama Claro. a gente con pasados A y sin gente vieja, a pasado. gente joven. Así mismo es. El Señor, ¿verdad? Llama a quien quiere porque Dios es Dios. Amén. Entonces, en ocasiones, la iglesia está como tratando de llegar a lo que Dios ya está haciendo. Dios está adelantado. Dios ya está haciendo algo nuevo. Y la iglesia, ¿verdad? Iglesia con letra mayúscula, ¿verdad? La iglesia del Señor está como tratando de cachar a Dios, espérate. El Señor está llamando gente joven, el Señor está Porque el llamando Señor gente quiere. soltera, el Señor está llamando. Es que los tiene que llamar. Y se trata de la misión. Miren, antes de seguir, si a usted le está gustando el contenido, dele por aquí a la campanita. Rubén, es aquí la campanita, ¿verdad? Rubén, Así Rubén. que, ¿Dónde, Ponla pastor? por ¿Dónde, aquí, por pastor? aquí, por aquí. ¿Dónde? Aquí, ahí es que va. oye, travieso. No, bueno, dele la campanita, dele share y escríbanos comentarios. Queremos saludar a Nelly Acosta. Hay una de Yauco que nos mandó saludos, la conocí. Ujú. Ella es fiel a nosotros, así que le mandamos saludos. Mire, la educación cristiana fortalece la fe. Sí. Y es la columna vertebral de la iglesia. Proporciona una base sólida para predicadores y líderes espirituales que deseen guiar sus comunidades con autoridad y amor. Pero además nos permite responder de manera efectiva a los desafíos sociales, culturales y éticos que enfrentamos, asegurando que el mensaje bíblico siga siendo pertinente y comprensible para las nuevas generaciones. Háblanos un poco, en medio de tu experiencia, en medio de como ministra ejecutiva de Educación Cristiana, pero cada vez visitarlo, no sé si lograste ir a todas nuestras iglesias. Sí, sí, no, casi. Casi, ¿verdad? ¿Cómo tú ves el elemento de la educación para este tiempo como un elemento importante dentro de lo que porque hemos hablado de predicación, hablamos de tu experiencia, cómo ha sido todo, y ese arte, la predicación es un arte, ¿verdad? Es esa palabra de Dios que se expone de diferentes formas y estrategias, pero que sigue siendo esa proclamación de las buenas nuevas, pero yo quiero ir más allá de la proclamación, sino yo quiero ir atado a lo que es aprender de la palabra de Dios y cómo puede fortalecer o ayudar la predicación. Yo creo que nosotros necesitamos rearticular qué es educación cristiana. Porque yo creo que hemos cometido el error de pensar que educación cristiana es domingo de 9 a 10 o de 9 y media a 10 y escuela media bíblica. o un miércoles o un martes 1 hora.
¿verdad? Y esos son espacios formales de educación. Pero educación cristiana es un todo. Educación cristiana es discipulado. Educación cristiana es el caminar. O sea, educación cristiana es la mentoría. Educación cristiana es nosotros, volvemos, yo sentarme en una pastelada, que por ahí vienen las navidades, está todo el mundo ready. Yo sentarme en una pastelada con los hermanos de la iglesia y yo ponerme que me enseñen a mí a cómo, ¿verdad? Atar los hilitos y todas las cosas. Eso es educación cristiana, porque en el vivir y en el caminar, a mí me están enseñando lo que es compromiso, lo que es la mayordomía, lo que es el yo tomar en consideración las diferentes personas, lo que es la vida de eclesia, lo que es una comunidad de fe, lo que es apoyarnos los unos a los otros. O sea, todo lo que hace la iglesia va dirigido a educación cristiana y debemos vernos todos como educadores. Y yo creo que ahí nosotros fallamos porque pensamos que la responsabilidad de educar es solamente del pastor o solamente del diácono o solamente del maestro de escuela bíblica, y aunque ellos tienen unas responsabilidades muy claras en unos momentos claros y precisos, la responsabilidad de educar y de discipular le toca a todo el que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Id por el mundo y haced discípulos y bautícenlos. O sea, esto es una cuestión comunitaria. Y yo creo que esta cuestión de la profesionalización del cristianismo, no, el evangelista es el único que evangeliza. Pues mira, no vamos a llegar a nadie porque una sola persona, evangelizamos todo. Evangelizo cuando voy a la oficina del médico, cuando estoy en la escuela, o sea, el niño es evangelista, el joven es evangelista. Que ahora estamos sin evangelistas, no existen. Por eso que tú has dicho. Porque es una profesionalización de que pues enseñar nada más. No, es que tú puedes enseñar. Cuando yo recuerdo haber dado un taller en la... Y no hay que ser pastor para poder enseñar. A veces confundimos. En el Ministerio de Juventud hicimos un taller, una dinámica de cómo montar una goma a un carro cuando a ti se te explotaba. Y ese taller lo dio mi papá. Oye, ¿el niño tiene quien le enseñe eso? ¿El joven tiene quien le enseñe eso en la casa? ¿Cómo hacerlo? ¿Está papá y mamá presente? ¿Tiene ese tipo? Lo que tú estabas hablando, pues mira, la iglesia asume una responsabilidad con la comunidad de fe y aún con los que no son de la comunidad de fe, de amar, de enseñar, de discipular, de ejemplificar a Cristo en todo. Así que para mí educación cristiana es un todo. ¿Verdad? Nosotros podemos hablar de currículos, podemos hablar de libros, podemos hablar de mejores técnicas para enseñanza los domingos por las mañanas, todo ese tipo de cosas, pero yo creo que a nosotros nos hace falta entender que nosotros todos estamos llamados a enseñar, a discipular, a evangelizar, somos parte de esa responsabilidad. Y en la medida que nosotros lo delegamos y nos convertimos en espectadores, que me parece que, ¿verdad? Y aquí yo estoy con pastores ejerciendo pastorado en la iglesia. Me parece que es una de las problemáticas. O sea, que tenemos mucha gente con una visión de yo vengo a recibir, yo vengo a escuchar, yo vengo a aprender y es como un ponche y yo recargué energía y llené la batería para el resto de la semana and that's it. Es que ese es el pensamiento, sí. Entonces un pensamiento bien individual, bien egocéntrico, consumerista, en el cual otros me dan y yo ofrendo, yo diezmo, pero yo estoy recibiendo unos servicios en los cuales los pastores se han convertido en empleados, ¿verdad? Es un cambio a lo que yo entiendo que es la esencia de lo que es ser comunidad de fe, en el cual el pastor y la pastora es mi hermano también. ¿Quién ora por el pastor? ¿Quién visita a la pastora cuando se enferma? ¿Se sabe si el pastor tiene compra en la casa? Entonces, si lo vemos nada más como un empleado, lo vemos nada más como una cuestión de recibir servicio, pues entonces, ¿me entiendes? Vamos a cerrar la paga y vámonos, porque es que esa no fue la mentalidad de Cristo. La mentalidad de Cristo es que todos tenemos responsabilidad con el cuerpo de Cristo, todos tenemos llamado, todos tenemos una razón de ser, todos estamos llamados a aportar. A mí me gusta mucho Mateo 25,
El Señor cuando venga en su gloria, Él, ¿verdad? Y no es que sean cosas malas, pero el Señor no pregunta cuántos comités tú perteneciste. Él no va a preguntar cuán bonito te vestiste los domingos por la mañana. Él no va a preguntar cuántas veces tú ocupaste la presidencia de algo. Hay que entregar el informe. ¿Cuánto informe he escrito? Que no son cosas malas. No son cosas malas, son cosas parte de la vida de la iglesia. Pero lo que pregunta el Señor es, ¿tuve hambre? Ajá. Él no te dice, ¿tu pastor alimentó a alguien? No, el Señor te está preguntando a ti, a personal, a cada uno de nosotros. Pero ¿cómo aprendemos eso? En la interacción con estudiar la palabra, conocer a Dios. Pero vernos a todos. Lo que pasa es que lo que quiero traer es que muchas veces cuando hablamos de la interacción con la palabra, vemos como que hay una gente en específico que es la única que puede predicar o interactuar con la palabra. Y la realidad del caso es que a ti te puede tocar en medio de un accidente de tránsito ser el que predica la palabra. Y a ti te puede tocar en medio de una sala de hospital ser el que predica y ser el que testifica. Entonces, ¿verdad? Hay que desmitificar un poco de eso porque creo que en ese proceso estamos perdiendo el sentido de lo que el Señor nos llamó a todo. Claro. Ahora bien, un domingo en la mañana, un martes, miércoles, etcétera, son espacios en los cuales los que hemos creído en el Señor podemos reunirnos, apoyarnos y podemos aprender, adquirir herramientas, pero es para continuar trabajando para la gloria del Señor en la obra del Señor. O sea que nos estás diciendo, para continuar, fíjate lo que está diciendo ella, que la palabra, el estudio de la palabra es algo continuo. Constante. Que se mueve más allá del púlpito. Que el camina, día que tú sientas camina. Que lo sabes todo, es el día que tú dejas de aprender y dejas de crecer. Sí. Y yo pensar que yo ahora, a veces, ¿verdad? Ahora voy a hablar desde mi área. Los multitalleres de la denominación. Ese tema ya yo lo cogí. ¿Quién lo va a dar? No, ya yo sé, yo cogí con... Tú pensar que porque tú llevas mucho tiempo o porque tú eres a lo mejor mayor que la persona que va a dar el taller, esa persona no tiene nada que enseñarte o que ya tú no tienes nada nuevo que aprender, tú estás dejando de crecer. Tú estás dejando de aprender porque si esto que nosotros estamos aprendiendo se basa en la palabra del Señor, la palabra del Señor es viva y es eficaz. Y lo vivo implica que para cada etapa, para cada momento de la vida, va a tener algo particular para enseñar. Para mí la historia de José en Génesis ha sido una historia que a mí me ha acompañado en diferentes etapas de mi vida, de diferentes maneras, su historia de vida. Y me habló de una manera cuando era niña, y me habló de una manera cuando era adolescente, y me habló de una manera cuando era universitaria, y aún al día de hoy me habla de una manera diferente. Y mañana me hablará de otra manera. Y no siempre somos José. Podemos ser cualquiera. Podemos ser los hermanos. Exacto. El hijo pródigo, a nosotros nos gusta ser el que regresa, pero a veces somos el hermano mayor. Que decimos aquí, ¿por qué estamos celebrando que este vino aquí cuando yo llevo tanto tiempo aquí? ¿Y yo qué? Entonces, son esas cosas que entonces en el núcleo de la iglesia y del aprendizaje de la iglesia es lo que nosotros, ¿verdad? Aprendemos porque aprendo de ti también. ¿Por qué yo ir a un estudio bíblico? Oye, porque yo escucho de Angelique, yo escucho su testimonio, yo escucho sus preguntas, yo aprendo de ella aprende de mí, los pastores aprendemos de la gente. Claro. O sea, eso es lo que es ser bautista. Es entender que nosotros, o sea, no es una persona sola la escogida y que tiene todo el conocimiento de Dios. Es que el Espíritu Santo de Dios está en la iglesia y se manifiesta en la iglesia. Sí, y la iglesia es el pastor y la pastora, pero también somos todos nosotros. Y el Señor puede usar al de menos escolaridad, al de menos experiencia, al de menos todo, para decir lo que se tiene que decir, porque el Señor usa a quien Él quiere. ¡Amén! No, cuando decidimos ausentarnos, digamos porque tenemos conocimiento, lo que sea, pero entonces no aportamos, porque la experiencia es comunitaria. Y si ciertamente tengo algo de experiencia en el tema, pues puedo ir a
a decir Hay algo. otro que se puede beneficiar de lo que ya tú sabes. Hay otro que puede crecer. Hay otro que puede comenzar a mirarte, como hablábamos ahorita, y tener un punto de referencia, un mentor. Así que yo creo que parte de lo que nosotros necesitamos hacer es vernos todos como parte del proceso educativo, discipular de una iglesia. Y que nos toca todo, porque a veces lo echamos todo en la figura del pastor o en la figura del presidente de educación cristiana, y después nos preguntamos por qué no funciona. Y no funciona porque esto no fue ideado para que una persona lo haga todo. Esto es que no puede. no, es desfallecer. imposible. Recordamos, Es caímos en la historia de Moisés, entonces, cuando fue confrontado por Jetro. Ajá, muy sabiamente dice, Y lo mira, que tú va- tienes que delegar, tú no das, te vas a enfermar, te vas a morir, tú no das, tienes que Y eso delegar. es lo que provoca la interacción de la palabra, eso es lo que provoca la formación espiritual, va a llevarnos a una transformación y nos va a llevar a ejercer correctamente lo que Dios quiere dentro de la misión. Eso es así. Entonces, en cualquier escenario. Entonces, esa palabra nos va a dar el conocer, enriquecernos, el pan de vida, el buscar, el desmeruzar, el interactuar, nos va a llevar a nosotros a diferentes escenarios donde vamos a predicar con el testimonio. Vamos a predicar con nuestras acciones, porque a veces predicar, pensamos que es pararme en el púlpito con una Biblia y dar un sermón. No, eso es una de las partes. Formas. Y la predicación tiene diferentes formas de Igual tú predicación. puedes ser excelente predicador o predicadora y decir unas cosas maravillosas, y si tu vida, y volvemos, no estamos hablando de ser perfecto. Si usted espera que el pastor o la pastora sea perfecto, mire por otro lado porque se va a dar bien duro. Pero tiene que haber una integridad, Correlación. una correlación entre lo que se predica y lo que A se veces nuestras vive. acciones hablan más fuerte que otras palabras. Entonces, ¿verdad? Es un llamado a que esa predicación vivida, el actuar que tú estás hablando, tiene que ir correlacionado con lo que estamos predicando, lo que estamos enseñando en la Vamos escuela allá de bíblica, lo que esto. estamos dando. Baja más allá de la palabra que sale y suena, sino la que se siente y la que se vive, ¿verdad? Y la predicación es abrir una puerta, porque esa es la acción de la palabra que aprendemos. Y nosotros tenemos que tener en cuenta, y yo creo que esto, ¿verdad? Puede ser el punto culminante de nuestra conversación. Los domingos en la mañana son de los momentos que pueden ser más diversos al momento de enseñar. Si nosotros vemos la predicación como un momento de enseñanza. Y yo creo que las iglesias tienen uno de los retos más grandes, porque es el momento en que nosotros tenemos 6, 7 generaciones presentes por la mañana. Y diversidad de situaciones. Situaciones, Y que eso no se repite en ningún otro lado. escolaridad. O sea, estamos hablando que el reto de enseñanza en la iglesia para el predicador o la predicadora un domingo en la Un mañana día. es grande. Porque tú no estás diciendo, yo estoy enseñándole a niños como en la escuela por edades o por O áreas. en grupos pequeños. O tú tienes una diversidad. Entonces, en ese sentido, me parece que la predicación de un domingo en la mañana requiere profundidad, pero que sea accesible. Y yo Excelente. creo que utilizar palabras accesibles, utilizar ejemplos accesibles, no necesariamente significa que la predicación va a carecer de profundidad. Ni que va a Necesitamos ser ser light. profundos. Sí, podemos ser profundos. Necesitamos ser profundos. Yo creo que la gente anhela la profundidad. sencillo a la misma vez. Pero a la misma vez, yo puedo tener una persona que no sabe leer y escribir. En Puerto Rico, al día de hoy, nosotros tenemos personas que no saben Y que leer no y podemos estar escribir. rebuscando palabras de domingo para llegar a una población diversa. Entonces, si yo voy a predicar, yo necesito lo que yo estoy hablando, se entiende. El ejemplo que yo estoy utilizando es accesible. Es algo que a lo mejor yo necesito utilizar más de un ejemplo para que diversas generaciones puedan verse. Entenderlo. Al momento de yo, porque yo creo que en la iglesia cada domingo y cada momento que nosotros nos reunimos, nosotros estamos siendo enviados. O sea, yo me reúno, aprendo, convivo con mi comunidad de fe, pero al momento que se acaba, yo soy enviado. Al momento de yo ser enviado, yo pude tener una aplicación sobre lo que se predicó, de qué yo hago con esto. Y yo creo que a veces ahí es donde nosotros como iglesia fallamos. Sí, porque nos desconectamos. David mató a Goliat ¿Y qué pasó con él? ¿Dónde yo estoy? la onda y las piedritas y bueno, qué bueno
está chévere la historia, pero ¿y qué yo hago con eso hoy? ¿Qué yo hago con eso mañana en la universidad, en la escuela, en el trabajo, con el jefe difícil? O sea, ¿cómo esto cobra importancia en mi vida y cómo yo lo aplico? Es una cuestión de aplicación, es una cuestión de cómo esto cobra vida en la vida del cristiano al momento de yo dejar, ¿verdad?, la comunidad de fe para irme a donde el Señor me ha llamado a vivir, a servir, a testificar y a predicar en palabra y en hecho. Entonces, son esas partes que nosotros tenemos que tener conscientes al momento de nosotros predicar el domingo por la mañana. Pastora, quisiera que aquellos, no solamente jóvenes, también adultos que están comenzando el camino de la predicación, de la enseñanza, de trabajar algún ministerio, comenzando el llamado, el camino ministerial, ¿qué consejo o qué herramienta le diría a esos que están dando esos pininos, esos primeros pasos en el camino? ¿Qué le diría? Mira, yo creo que de las cosas más sencillas, pero que yo creo que puede ayudar mucho, es lee la Biblia, ¿verdad? Porque a veces nos desconectamos y eso es parte. Lee la Biblia y léela en diferentes versiones. Tú quieres comenzar a adentrarte, a profundizar en los caminos del Señor, a la enseñanza. Lee la Biblia y busca diversas traducciones. Y yo creo que eso nos va a ayudar mucho a nosotros. Yo enseñé en escuela elemental. Los nenes podían decirme el Salmo 23 de memoria, lo cual es buenísimo, ¿verdad? Y todos nosotros nos lo sabemos y lo repetimos. Pero cuando yo le preguntaba a los nenes, ¿qué es aderezar mesas? Y decía, y ellos se morían de la risa conmigo, pero yo eso es echar ranch en una mesa, pues un dressing, aderezar. El aderezo italiano y el aderezo ranch, el Señor así embadurna la mesa con aderezo. Y ellos se morían de la risa y digo, eso como que no suena que es eso, ¿verdad? Ah, no, el Señor sirve mesas. Entonces, a veces yo creo que nosotros, y volvemos aquí, esto puede sonar muy hereje para los seguidores de la Reina Valera 1960, pero a veces nos hemos atado a una traducción no nos hacemos responsables de los comentarios emitidos en este no necesariamente programa. Las iglesias bautistas se solidarizan con las expresiones vertidas. Nos hemos atado tanto que entonces privilegiamos una traducción y estamos poniendo en riesgo el entendimiento. Y yo lo que quiero que la gente entienda qué dice. Claro. Entonces, vamos, yo amo la Dios habla hoy. Para mí la Dios habla hoy es de las mejores traducciones que tiene, para mi gusto, mejor incluso que la Reina Valera contemporánea. Porque yo siento que hizo un buen trabajo en un lenguaje más familiar, pero la estructura todavía se asemeja a la estructura a la cual estamos acostumbrados los que nos criamos en la Reina Valera 1960, pero está la traducción lenguaje actual. Nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente, o sea, comienza porque eso te va a brindar a ti formas en la cual tú acercar la palabra de una manera entendible, sobre todo en un país donde nosotros sabemos, a nosotros nos tiene que interesar cómo está el sistema de educación en Puerto Rico. Nosotros no podemos hablar de educación cristiana y desligarlo de la situación actual de la educación de nuestros niños y adolescentes en nuestro país. Porque el niño que llega al cuarto año y se gradúa con comprensión de lectura cero, yo hago la misma pregunta que hizo Pablo, ¿cómo van a entender? ¿Cómo van a creer si no entienden? Si no hay manera de que ellos, porque no les han dado las herramientas. Por eso fue que cuando los misioneros llegaron a Puerto Rico, entendieron que la educación era clave, porque nosotros somos la denominación de la libertad. Los bautistas creemos en la libertad. Amén. Para que la gente venga libremente, la gente tiene que tener la libertad de poder entrar a la palabra del Señor y interpretarla y leerla y poder, pues si no saben leer y no saben escribir, pues yo necesito enseñarle. Ahí surgen las academias, ahí surgen nuestras misioneras que comenzaron a enseñarle a leer y escribir a la gente con la misma Biblia. Porque para que realmente sean libres y puedan venir al Señor en libertad y con entendimiento,
ellos necesitan ese conocimiento de lectura, de escritura, de aprendizaje. Entonces me pregunto si en estos momentos volvemos. No se puede parar la carreta, pero nuestras predicaciones tienen que ir de acuerdo con la población que nosotros tenemos sentados. Hay que ser muy intencionales. Intencionales en que sea entendible, con un lenguaje que la gente pueda entender, que pueda profundizar. Y más si es el único momento que a veces tiene la iglesia, y a la misma vez preocuparnos con, ¿y el país qué? Porque una educación cristiana o una fe cristiana en una burbuja no es fe cristiana. Tiene que estar Amen. contextualizada. Amén por eso. Entonces me tiene que preocupar cuando hay un llamado de recorte, urgencia. me tiene que preocupar cuando nuestros niños no están recibiendo, ni nuestros maestros están recibiendo los recursos necesarios. Y después de a la pandemia enseñanza. hay unas cosas que también, Unos hay unas rezagos. oportunidades, pero los rezagos que vemos en el Departamento de Educación también lo estamos viendo dentro de las iglesias. Y cambia la temática porque recibimos niños que a veces no saben leer o tienen alguna dificultad y hay que empezar a hacer otro tipo de dinámica para enseñarle. Pues mire, pues vamos a enseñarle con el texto a leer, vamos a ver de qué manera con los volvemos. muñequitos de feltro. ¿Se recuerdan Sí, los muñequitos que No, se yo no. pegaban? No, yo Ay, no. por favor. Bueno, pero Los muñequitos siempre Sospechoso. peluzaditos. lo que pasa es que yo entré a la iglesia a los 21 años, yo llegué a los 21 años. Ah, ok. Ah. Que no estuviste en escuela Hace de 20 Bueno, años. bueno. No, yo llegué hace 20 años al Claro, Evangelio claro. y sí llegué a ir a campamentos, pero no tuve esa experiencia. 20 años es un montón de tiempo. Bueno. Fue 21. Verónica, a ti te falta mucho todavía. Tú Amén sigues siendo una por eso. figura joven, tú tienes mucho que Amén dar. por eso. Estás terminando una etapa o acabas de terminar una etapa, pero no ha terminado Recientemente. nada. Reciente, no ha terminado nada. O sea, Esa faceta. tú continúas porque eres muy joven y hay un llamado. Ahora te pregunto, ¿qué te llevas al terminar estos 8 años o casi 8 años en la oficina, Centro en Ministerial. el Centro Ministerial de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico? ¿Qué te llevas? ¿Qué recuerdos? ¿Y qué, digamos, qué desafíos quedaron pendientes? Es interesante porque yo apenas estoy, yo creo que en el proceso Procesando. de reflexionar, porque en el tiempo que el equipo estuvo ejerciendo en las oficinas denominacionales, fue un tiempo de mucho cambio. Nosotros entramos post huracán María, todavía con gente sin luz y todavía Y con seguimos muchos las retos. consecuencias, sí. Luego de eso vino un cambio político histórico no antes visto En el en 2019. Puerto Rico. Los terremotos, la pandemia. Así que nosotros cada año había un pivot bien importante que hacer porque pues había que responder a la necesidad actual. Así que el proceso de reflexión fue bien difícil tener tiempo para hacerlo porque requirió acción continua, constante, cambios, el responder a la necesidad de manera constante. Así que ahora que yo salgo, es que yo creo que yo voy a tener la oportunidad de comenzar como que a reflexionar con más calma y tal vez con un poquito más de distancia, ¿no? Pero lo que yo a este momento puedo decir que me llevo, que queda pendiente, yo creo que me llevo que Dios está obrando, a Dios no le sorprende nada de las cosas que a nosotros nos sorprenden. Y me parece que Dios está trabajando en medio nuestro, que es nosotros los que tenemos que afinar nuestra mirada y nuestros sentidos espirituales para ver dónde ya Dios está trabajando. Y lo que nosotros a veces percibimos como crisis, ¿verdad? Que nos jamaquean con razón. O sea, estos años han sido años difíciles y que este continúa siendo un año difícil para nuestra población. Ahora mismo lo que está ocurriendo con fondos federales, cómo esos cambios, o sea, son crisis que nos jamaquean. Pero he podido ver a un Dios que en medio de todas las cosas suple, que en medio de todas las cosas va 3 pasos al frente de cada uno de nosotros, que ya va gestando cosas que a lo mejor nosotros en el momento de hacerla no pensamos
que era para eso y ya el Señor, por dar un ejemplo, yo recuerdo que para lo que es la jornada Martin Luther King Jr., un año antes de la pandemia, la jornada yo la hice virtual. Y con predicadores que vinieron que predicaron a través de Zoom, a través de Facebook, de los cuales tú participaste. Tal vez lo que la gente no ve fue las críticas que yo recibí desde mi posición. Por internet, nosotros necesitamos vernos, eso estuvo mal, ¿verdad? Muchas felicitaciones, pero muchas críticas. Uno, ¿verdad? Lleva el bolsito, echa las dos cosas, aprende, sigues caminando. Un año después, todo había cerrado. No había oportunidad de hacer las cosas presenciales. Y lo que en aquel momento yo lo hice como algo que yo entendía que era para alcanzar más personas, porque a lo mejor la gente para lo que es presencial no llega o se le hace más difícil llegar y es una manera de ir abrazando. De momento yo saqué un montón de herramientas que había aprendido en ese momento para que entonces el Kairos de Dios, que hasta ese momento se había hecho presencial, comenzara a ir a través de las redes sociales. Yo no, Dios. Que en el momento yo no entendí, mucha gente a lo mejor ni entendió ni vio, y ya el Señor me estaba diciendo, sin yo darme cuenta, aprende algo porque dentro de un tiempo porque el Señor no le sorprendió la pandemia, a mí sí, pero el Señor no. Y ya el Señor había puesto unas cosas en mi caja de herramientas para yo poder reaccionar al momento que fue necesario. Al momento yo no lo entendí. Después, mirando para atrás, yo hice, oh. No, la pandemia nadie la entendió. Porque aún nos dijeron que era 2 semanas. Y todo el tiempo que pasó. Y fueron meses largos. Así que yo me llevo esa sensación de un Dios que es soberano, que no le sorprenden las cosas, que ya ha ido haciendo a favor nuestro, aun cuando nosotros ni nos damos cuenta, ni entendemos, ni lo pensamos. Dios está delante de mí, Dios está al lado mío, Dios me rodea, Dios está atrás, es Dios. Si nosotros, yo creo que es eso, es la total dependencia. Este tipo, yo jamás ni pensé, ni soñé, ni deseé, ni pedí estar en una posición como esta. Esto fue, ¿verdad?, un acto de obediencia al Señor. Y si hay algo que yo me tengo que llevar es mi total dependencia en Dios, porque uno no puede ejercer un ministerio ni un pastorado, ni antes ni ahora, pero sobre todo ahora, si no es con la ayuda del Señor. O sea, por mi fuerza, por mis conocimientos. Siempre hay gente que sabe más, siempre hay gente que lo hace mejor que uno, siempre hay gente que puede ir 3 pasos adelante. Y de eso no se trata. Y no es eso, es una total dependencia de Dios y de yo decir, ok, ¿quién sabe? ¿Quién sabe más? ¿Quién puede más? ¿Quién reunir recursos? Y unir y poder trabajarlo. Pero para eso tú tienes que estar bien enfocadito en el Señor. Y digo eso porque yo creo que uno es bastante duro. Y yo creo que es más fácil a veces recordar en lo que uno falló, porque uno falló, ¿verdad? Hay actividades que no se dieron, hay cosas que a mí me hubiera gustado hacerlas diferentes, ¿verdad? Iglesias a lo mejor a las que, como yo te digo, yo creo que fueron casi, no pude ir necesariamente a todas. Programas que a mí me hubiera gustado que se continuaran y que no necesariamente, y cada una de esas cosas yo lo veo como un fallo, ¿verdad? Bien humano, uno es bien duro con uno mismo. Cada espacio, pero son oportunidades. Pero a la misma vez yo digo, esto no se trata de mí, esto es del Señor. Y yo sé que hay cosas que sí se hicieron, sí se lograron,
un espacio como lo que fue el primer simposio de la niñez. Yo le doy gracias al Señor por eso, lo que fueron los retiros de la pastoral, en momentos que nuestra pastoral lo necesitaba, tener esos espacios. Yo le doy gracias al Señor por eso. Tengo que reconocer y tengo que dar, como lo he hecho con los demás, gratitud, porque cuando mi tiempo de enfermedad, yo tengo que reconocer, porque si no sería ingrato de mi parte, que Verónica estuvo muy pendiente. Recibí su llamada, su acompañante, de las pocas personas porque no se anunció. De hecho, se enteraron porque en un momento dado yo dije, no podemos celebrar la fiesta de Navidad en la iglesia. Entonces hubo como esa pregunta, pero ¿qué pasó? Entonces en ese proceso y tanto ella como Cruzita, ¿verdad? Y el apoyo de los demás ministros también, pero en especial ellas dos, pues no solamente me acompañaron el día que tenía que dar la noticia a la iglesia. Yo recuerdo que ellas llegaron temprano, yo acababa de operar, para darle la noticia a la iglesia de que yo tenía cáncer y que el proceso iba a ser, y me acompañaron, también predicó, cubrió púlpito varias veces, ¿verdad?, en el espacio, y yo tengo que reconocerlo y dar gratitud públicamente porque realmente Verónica hizo acompañamiento, ¿verdad?, y no puedo dejar pasar eso, así que gracias públicamente por el esfuerzo de llegar, pero no solamente de estar ahí y de orar. Tal vez no hablábamos todos los días, no estábamos todo el tiempo al pendiente, pero eso en un momento crucial de mi vida fue muy importante. Así que gracias. Gracias. Le damos gracias al Señor por la oportunidad de servir. Meros servidores, siervos del Señor. Y yo creo que en este momento es un tiempo retante porque es un tiempo de transición. Y hay varias transiciones, está lo del Comité 2030, se acerca una asamblea en marzo, ¿verdad? Que hay cambio también de presidencia, de otras posiciones, hay un cambio de ministerio ejecutivo asociado a nivel denominacional, así que hay muchas transiciones. En las oportunidades que yo estuve acompañando iglesias en proceso de búsqueda pastoral, yo le decía, este es tiempo de orar. Y yo, ¿verdad? Como cuando uno va a dar este tipo de talleres, yo voy y me voy. Así que puedo decir lo que necesito decir porque el próximo domingo no voy a estar en esa iglesia. Tengo esa libertad. Yo le decía, este no es tiempo de bochinchar. Este no es tiempo de estar preguntando al comité de búsqueda que quién es, que si es aquello. No, yo les decía, no sean imprudentes. Así que es tiempo para las iglesias bautistas de Puerto Rico, que no es la oficina, que no son los asociados ni el ministerio ejecutivo, que no es la pastoral, sino que somos todos los que somos miembros de las iglesias bautistas de Puerto Rico. Es tiempo de orar y de entender que volvemos. Lo que yo pienso que es sorpresa para mí o que es un cambio o que es algo que me siento desestabilizado porque qué va a pasar, etcétera, al Señor esto no lo tomó de sorpresa. Y yo estoy segura que ya el Señor tiene la persona que es. Ya el Señor, o sea, es una cuestión. Nosotros vamos para asamblea, que el fin de semana, ahora en noviembre, estamos de asamblea. No, eso es este viernes. Ajá. Este viernes, mañana mismo. Vamos a verlo. 24 horas, si usted no se ha registrado, corre y hágalo, porque aunque vamos a hacer el paréntesis, aunque estamos en receso, se programó un receso en mayo 31, pero esto es una respuesta a lo que pidió la asamblea, a lo que nosotros como asamblea pidió. Mire, yo tengo que hacer un alto, llegó Heidi, llegó el café, llegó Heidi. Alabado sea Cristo. Los aplausos. Los aplausos. Usted no la ve, pero nosotros sí. Es interno. Oye, se iluminó ¡Qué bello! Usted no lo sabe, es que hemos extrañado a Heidi en este podcast. Ella nos cuida porque olvídate, pero no, cerramos. No, estamos en la asamblea, es algo que pedimos nosotros. Y el momento de tomar decisiones, el momento de hacer preguntas, no es en los pasillos, no es por la comunidad, no es en el barrio, es en la asamblea que se ha convocado como cuerpo, como iglesias de Cristo. ¿Sabe? No es que yo esté a favor, eso no es el punto. Es que no se trata, por eso les digo que es una cuestión de orar, porque yo creo que uno no debe ir nunca a una asamblea ni a ninguno de estos procesos pensando en qué yo quiero. La pregunta del pueblo del Señor tiene que ser qué Dios quiere. Exacto. Y si eso implica que es algo diferente a lo que yo quiero, amén, porque lo que Dios quiere siempre va a ser mejor que lo que yo quiero.
Y si lo que yo quiero alinea con lo que Dios quiere, amén, porque pudiste discernir que lo que el Señor quería para tú ir en esa línea. Y yo creo que debemos ir con esa humildad constantemente. Vamos para asamblea, hay que orar. No es que yo quiero, no es que a mí me gusta, es que tú quieres, Señor. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú anhelas? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu propósito? Y nosotros ir ya orados, separados, ¿verdad? En un proceso de comunión con el Señor para que sea no la voluntad de individuos ni la voluntad de unos pocos, la voluntad de aquellos o aquella, que sea la voluntad del Señor la que se cumpla en medio de su pueblo y en este caso en medio del pueblo bautista que somos parte de su pueblo. Amén. Yo creo que el tiempo ha corrido, ¿verdad? Hemos tenido un diálogo excelente de muy bueno. De todo viejita. Más de lo que habíamos, ¿verdad? Imaginado. Así que gracias. A ustedes por la porque oportunidad. pudimos conocerte más, trazar un testimonio de vida, ver el legado de un pastor, ver la importancia de lo que es sembrar en la niñez, ver lo que es cómo fuiste evolucionando en el tiempo y todavía lo que el Señor sigue haciendo, y esperamos ver y saber más de Verónica Coto, santa, sí, en medio del proceso. Es importante. Saludamos a Héctor Alessio de la primera iglesia de ustedes de Fajardo también, porque allí a las horas. ayer es el pastor, pero usted es la esposa del pastor allí. Sí, yo soy esposa del pastor, muy bien. no la pastora. Muy pastora, a los papás, pero también saludamos a Nelly Acosta. Saludos a Miriam Martínez, a Ada Feliciano, por aquí también esas personas que fielmente, a Desi, a Yolanda, que también se conecta, ¿verdad? Yoli de aquí de la iglesia, a Carmen, ¿verdad? A veces no tengo los apellidos completos porque hacen los comentarios. Lo que estoy tratando es que usted pueda ver que nosotros sí leemos los comentarios, a Sandra, de igual manera, a Delia, a María Feliciano. Así que personas que nos escriben, nosotros los leemos, nosotros estamos pendientes para que usted pueda interactuar. A Miriam Martínez, que creo que lo dije ahorita, a Denis Ayala, bueno, por ir para allá, todas las personas que nos escriben. Mira, para nosotros es bien importante, dele like y dele a la campanita. Es por aquí, mira, ahora la quiero acá. Ahora la quiero acá. O si no, la coloca él, pero no importa dónde esté la campanita, aquí, allá, acá o acá. Lo importante es que usted pueda darle like para nosotros poder saludar. Mira, estamos contentos porque ya vamos por 1,370 suscriptores. Muy bien. Pero esto como que se aguantó. Hay que seguir para nosotros poder continuar. Visite los shorts, visite los playlists que nosotros tenemos. Recuerde el Kairos de Dios, que es los domingos, pero también hay un Kairos de Dios a mitad de semana. Ese fue mi bebé. Ese fue su bebé. Por varios Ella años. le tocó la transición llevo de radio a video. Y nosotros tuvimos el privilegio, ¿verdad?, de continuarlo. Hay un equipo de trabajo que lo continúa. Y eso ha sido las oportunidades que se han dado en medio del tiempo. Y gente linda porque nos escuchan. Sí, el Kairos conecta mucho. Así que usted, ¿verdad? Viene al nuevo evangelista, dése la oportunidad de escuchar el Kairos, y los del Kairos también, que vengan para acá por una manera de mantenernos conectados. Si todavía no ha visto los videos de lo que es el Comité 2030 en las presentaciones, mire, busque en ibpr.org. Rubén, escríbelo por aquí. ibpr.org, y ahí entonces usted va a poder acceder, y en recursos, en la pestañita de recursos, usted va a encontrar Educación Bautista en línea. Usted le da allí, usted si no tiene cuenta, se puede loguear, es gratis, y va a poder acceder al curso, a ver los videos. Los delegados le tuvieron que haber llegado ya cuando vean este podcast, le tuvieron que haber llegado las presentaciones actualizadas conforme a las recomendaciones que surgieron después de los foros. Y esperamos verlos, muchos de ellos, y abrazarlos en nuestra próxima asamblea extraordinaria en la primera iglesia bautista de Junco. Mientras tanto, los demás nos vemos en el próximo episodio, donde vamos a estar hablando del concilio ministerial. Vamos a tener al reverendo José Alicea con nosotros, y más adelante también vamos a tener el segundo diálogo de la voz de la juventud con Marta y con Diego y algún invitado. Así que conéctese. También vamos a estar pronto con la Unión de Jóvenes Bautistas, que también van a estar hablando de las cosas que están sucediendo. Y vamos a tener un episodio especial que no sabemos si va a ser exactamente el próximo jueves, pero es posible que hagamos un detente en los temas, porque vamos a hablar del suicidio. Vamos a hablar del suicidio. Va a estar nosotros la pastora Yemilsa Boria,
Posiblemente también tengamos otros recursos. Esté pendiente. Puede ser que sea una edición especial, como puede ser que sea el próximo jueves. Así que esté pendiente al tema porque son cosas que son necesarias. Y si usted tiene un tema, algo que usted quiera saber, escríbanos para nosotros tenerlo en cuenta y poder entonces trabajarlo. Gracias al ministro ejecutivo interino, Aniceto Sustache, por este espacio, al presidente de la Junta Directiva, Pedro González, pero sobre todas las cosas, gracias a ustedes. Gracias a ustedes porque hacen posible que podamos salir jueves tras jueves para conectar con ustedes. Somos el pueblo de Dios, somos el cuerpo de Cristo y somos Iglesias Bautistas de Puerto Rico e Islas Vírgenes. Esta que le habló, la pastora Angélica Acevedo. Verónica Coto Santa, Dios les bendiga. Controles Rubén Isaac. Y Pastor Héctor Soto. bye. Un abrazo. Bendiga.